Hola, ¿cómo les va? Buen Buen día. día. ¿Cómo le va, Raquel? Muchas gracias por este tiempo. No, a ustedes. Bueno, lo decía, a ver, el informe fue realmente contundente, números que duelen y muchísimo. Se contrapone a las versiones oficiales, ¿no? El discurso del gobierno oficial de que están bajando los casos. Bueno, ellos le dicen homicidios porque se niegan a utilizar el término femicidio, pero dan, difunden información en la que habría bajado. Y yo la pregunta que me hago es si ese número es real primero y si es real, si es no es una casualidad circunstancial, porque no alumbran políticas públicas para eliminar la violencia. Bueno, es una pregunta muy válida Sí, porque lo cierto es que la Corte Suprema, como bien dijiste, salió a anunciar una baja del 12% en los casos en comparación con el año anterior. Tengamos en cuenta que ellos dan los datos atrasados, o sea que ellos hicieron públicos en el marco del 3 de junio los datos del 2025 y los comparan con 2024, ujú, ¿sí? Eh, Nosotras, ¿qué pensamos en relación a esto? Pensamos que lo que está viendo, y es algo similar a lo que sucede con la cobertura de medios, es que está habiendo un subregistro de casos, ¿no? Digo que el caso de Agostina en Córdoba me parece sí, que viene bien para ejemplificar lo que decimos, ¿no? Fiscales que investigan causas de femicidios, pero que a priori no incorporan la perspectiva de género, ¿no? Si tenemos que recordar la conferencia de prensa, la mirada de este fiscal, que en ningún caso se sí, atrevió a mencionar la palabra violencia por motivación de género o femicidio, entonces podemos presumir que esta misma mirada que no incorpora esta perspectiva sigue preponderando en muchas provincias de la Argentina y que no nos mm, enteramos luego, ¿no? De que estos casos no son caratulados o no son investigados por parte de la justicia con la debida diligencia del caso, ¿no? sí, Entonces, desde nuestro punto de vista, nos atrevemos a decir esto, ¿no? Que lo que está habiendo es por parte de la justicia una manera de no registrarlos, que luego impacta en estos datos, por supuesto, que van a conocer. Y te decía que nos pasa algo similar ujú, a nosotras, desde la fuente, que son los medios de comunicación, sí, porque también notamos que a partir de la asunción de Javier Milei está habilitada, ¿no? Esta no incorporación de perspectiva, no solo está habilitada, ¿no? Es se una dijo. bajada de línea, Sí, sí, vamos a sí, decir, por supuesto. No de sé, no incorporar esta perspectiva por este punto negacionista del que parte el gobierno, ¿no? De que claro, no existen las desigualdades, las brechas, por lo tanto los femicidios como tales tampoco existen, ¿no? claro. Entonces en los medios eso impacta. Y nosotras creemos que las causas de este impacto, de este corrimiento también de la temática tienen que ver con el cierre de la agencia TELAM, tienen que ver con la persecución a periodistas feministas, que en algún caso los más extremos han tenido que irse a otros países, como el caso de Luciana Pecker, Mm, tiene que ver con la falta de pauta oficial para los medios alternativos y comunitarios que son los que cubrían estos hechos. Bueno, digo, hay una cantidad de causales que hacen a que hoy este no sea un tema de agenda de los medios, no aparece en todos los casos y eso también impacta en nuestro registro, entonces siempre decimos que estamos frente a un subregistro, claro, ¿no? claro. Eso también es válido aclarar. Eh, No todos los femicidios son caratulados como tales en la justicia, ni todos los femicidios son visibilizados como tales en los en medios los de medios de comunicación. comunicación. Aparte hay una cuestión, me parece muy importante lo que usted está analizando, ¿no? Hay una bajada de línea, obviamente, del gobierno nacional, que tiene también su acogida en gobiernos provinciales, y que obviamente impacta en aquello que, o por lo menos en la mirada que tienen, no me refiero a no hablo de los periodistas, aunque sí hay muchos que nunca tuvieron perspectiva de género, pero me puntualizo en los medios de comunicación, en aquellos que dicen, bueno, hay que bajarle el tono a esta cuestión. Son asesinatos o homicidios que están en igualdad de condiciones de noticiabilidad que el resto de la agenda y eso le baja el precio, por decirlo en un término más bien vulgar, y la cobertura obviamente que se hace más complicada para los medios chicos que sí tienen esa perspectiva de género. Entonces ahí me parece esa particularidad y agradezco que haya mencionado el cierre de la agencia Telam porque era una fuente de información que ustedes utilizaban mucho, pero que nosotros también, sobre todo en el interior del país, nos servía un montón para también recoger como fuente de información. Creo que fue un golpe durísimo a todo lo que es el sistema de medios de comunicación que sirve Telam. Totalmente, Sí, y fue una de las primeras medidas, ¿no? Digo, junto con el cierre del ministerio y la motosierra que pasó por distintas áreas, este gobierno fue por las áreas más sensibles en términos de no solo reconocimiento de derechos, sino también
de lugares desde donde también se construye sentido en la sociedad, ¿no? Sí. Por eso es que también tiene un ataque tan permanente contra periodistas y los medios de comunicación que se atreven a opinar distinto, Claro. ¿no? Digo, porque esta persecución a periodistas que se inició el día 1 continúa, ¿no? Cada vez que hay una periodista mujer que se atreve a opinar distinto, veamos el caso de Débora Plager, que fue uno de los últimos, directamente el presidente sale a señalarla con el dedo, ¿no? Sí. Y ahí arranca toda esta otra oleada de haters que salen a agredir en redes a las periodistas y que de alguna manera silencian esas voces, ¿no? Por temor o por lo que fuese, tienen un impacto. Digo, y como hablabas antes, o sea, lo que nosotras observamos es que hay un recrudecimiento de la violencia, por supuesto, en términos cuantitativos, porque los datos nos lo muestran, las formas en las que se llevan adelante estos asesinatos también, las connotaciones e interseccionalidades que los atraviesan, ¿no? Cuando el Estado se corre, el delito narco también emerge con más fuerza y eso tiene una particularidad en los asesinatos violentos contra mujeres. Digo, pero hay un recrudecimiento cualitativo en términos de que es la primera vez que desde el Estado argentino, desde la recuperación de la democracia, no tenemos política pública y por el contrario, la violencia, la misoginia, los discursos de odio son parte del programa del gobierno. Entonces, hay una situación que es distinta y novedosa si tenemos que pensar en términos de retrocesos. No solo no hay políticas, sino que se promueven estas violencias que luego se cobran vidas, ¿no? Para decirlo fácil. Tenemos que recordar el discurso del presidente en Davos y a los meses tuvimos un triple lesbicidio acá en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Bueno, y así, ¿no? Está habilitada esta violencia en sus peores maneras. Claro. Traigo a corazón, recién mencionaba, ¿no?, el triple femicidio de Florencio Varela, que fue la verdad un caso espeluznante. Recuerdo algunos periodistas en algunos medios de comunicación que su mirada hacia el caso era: esas jovencitas no tenían nada que hacer allí vinculándose con presuntos narcos, en lugar de hacer la pregunta de por qué había narcos, ¿no? Que partamos allí, o sea, lo primero que partí por esa explicación, y después obviamente la revictimización constante de estas jovencitas. Y lo del caso del fiscal Garzón, para que vean que no es un hecho aislado, ¿no? Para analizar que no es un hecho aislado, que el fiscal Garzón dice: hay que premiar al perro que encontró el cadáver, y no dice dónde estuvo el Estado que no protegió a esa chica, ¿no? Bueno, lo dijiste muy claramente, o sea, es así, ¿no? Hay una mirada puesta desde las instituciones, desde los medios de comunicación, en revictimizar, en no solo cuestionar qué hacían las pibas, dónde estaban, con quienes se relacionaban, sino que las responsabilizan de sus propios asesinatos, ¿no? Llegamos a ese nivel, a ese extremo, y digo, por eso digo que es tan importante la mirada de los medios de comunicación, revertir estas lógicas, ¿no? Y estas maneras de seguir reafirmando idearios sociales que ubican a las víctimas en lugar de responsables, no de víctimas, como lo son. Pero el caso de Agostina pasó algo similar, no solo por el fiscal Garzón que quería tener a los perros, ¿no? Sino porque una sociedad que estaba juzgando y mirando a una madre, y la sigue juzgando y mirando, cuando no, o sea, de manera desproporcionada en relación a que hacía un hombre de 33 años que tenía antecedentes de secuestro de una mujer que había sido liberado bajo fianza con una piba de 14 a la que abusó sexualmente y a la que luego desmembró, ¿no? Es como totalmente corrido el foco de donde debe estar, totalmente la comunicación parada en la espectacularización, que Rita Segato también la describe como algo que de alguna manera va anestesiando a la sociedad y va acostumbrando, ¿no? a que estos hechos sucedan. Bueno, creo que hay mucho para hacer por parte de los medios de comunicación, pero bueno, a la vez al estar el Estado tan corrido, las instituciones son las que revictimizan, es muy complejo, ¿no? Porque cómo se ordena esto, ¿no? Entonces creo que ahí entra esta mirada de quienes tienen han asumido la profesión desde un lugar de responsabilidad, digo, la de ustedes, la de muchos otros medios comprometidos en seguir comunicando acorde a las leyes y a los derechos vigentes en nuestro país. Claro. Raquel, muchísimas gracias por su tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Que tenga buen día. Hablábamos con Raquel Vivanco, escritora y referente de Ahora que sí nos ven.